Bienvenidos al ciclo de introducción a la filosofía del capítulo de Psiquiatras en Formación. Un poco la idea de este espacio, que es un espacio de la Asociación de Psiquiatras Argentinos APSA, es ir haciendo un recorrido introductorio a la filosofía que está pensado con un sesgo para profesionales dentro del campo de la salud mental. Ahí estuvo como el sesgo de elección de autores y algunas cositas que pensamos con Florencio. La idea es que este sea un espacio extendido. Intentamos que sea una pausa dentro de lo cotidiano, bueno, dentro de la pandemia, si es que podemos no pensar en pandemias cuando pensamos en escuelas de filosofía. eh, y la idea es poder repensar un poquito lo que hacemos junto a otros, en este caso el invitado de lujo, nuestro docente, es filósofo, se llama Florencio Musetti, es docente de la UBA, fue docente mío en INEVA. Es un difusor de la actualidad filosófica, eh, colabora con el Faena Art dentro de la parte de arte, ¿no? De filosofía, él me va a corregir, también trabaja con el proyecto Caja Negra, da clases, o ha dado clases en la Casa de las Américas, que depende de París 8, da clases en la Universidad de Barcelona, y ahora está con nosotros, es nuestro súper invitado de lujo, que por suerte ha recuperado su voz. Gracias. Que por suerte ha recuperado su voz. Después de una faringitis que casi condena este esfuerzo al oprobio. No, acá estamos. Gracias, che. Como saben los que se nos unieron en las dos jornadas previas de este recorrido, el plan es que conversemos, el plan es que charlemos. Yo les voy a hacer una introducción a los autores que hoy nos toca, no digo conocer, pero por lo menos presentarnos con ellos. Vamos a leer juntos algunas citas, algunas referencias, para agarrarle el gustito a la fuente, para agarrarle el gustito a cómo se expresaban ellos. Pero después el chiste es que conversemos, el chiste es que generemos un intercambio. Les cuento muy brevemente lo que hicimos, supongo que la mayoría ya lo sabe. Nos asomamos al principio de año a la escena original de la historia de la filosofía occidental, que es la escena griega, y en un segundo encuentro miramos fijo el renacimiento de esa escena original en la Europa del siglo XVI. En una primera instancia los protagonistas fueron Platón y Aristóteles, esto es inescapable, y alguna deriva estoica, epicúrea. En una segunda instancia nos detuvimos en la reencarnación continental de Platón, que es René Descartes, en la reencarnación insular anglosajona de Aristóteles, que es Thomas Hobbes, y tuvimos la ventaja de que esos dos grandes filósofos nacidos en el siglo XVI compartieron entre ellos espacio, polémica y correspondencia. Entonces pudimos leer el contrapunto en primera fila. Esto va a ser cada vez más difícil a medida que avancemos en la historia de las ideas. Nos vamos a ir encontrando con que nuestros autores discuten, pero discuten en ausencia. No discuten estando uno frente al otro. Los vamos a hacer discutir nosotros igual y nos va a servir, pero es rara la ocasión en la cual, como hasta ahora, un Platón y un Aristóteles, un Descartes y un Hobbes discuten tête à tête, discuten explícitamente uno con el otro. Hoy vamos a tener nuestras primeras experiencias de discusión diferida en el tiempo y diferida en el espacio. Si llegamos, vamos a leer a Leibniz respondiéndole a John Locke, pero le vamos a leer respondiéndole sin derecho a réplica, sin encuentro, sin intercambio. Al cabo de años, en un libro que contesta a otro libro. Entonces, vamos a concentrarnos hoy en lo que naturalmente sucede a lo que vimos la vez pasada, que es la escena de la filosofía occidental europea a la muerte
de Descartes a la muerte de Thomas Hobbes. Consumado ya el Renacimiento, entramos en tiempos que para la historia del arte son tiempos más barrocos. Vamos a ver un ratito un anglosajón, un discípulo, un continuador de Thomas Hobbes, que es John Locke, médico de profesión, aristotélico de linaje, y dos variaciones cartesianas, continentales. Una, lo anticipé, Gottfried Leibniz, de lengua alemana. Todavía no hay Alemania, Leibniz es ciudadano de Hannover. La unificación alemana tiene que esperar al siglo XIX. Y en el medio, Baruch Spinoza, un filósofo continental también, cartesiano también, holandés de nacimiento, que convivió con Descartes durante el exilio holandés de Descartes en la década de los 1640, y en su juventud fue un difusor, un divulgador de la filosofía cartesiana, pero ya de grande produjo obras de enorme originalidad. Ese es el cuadro de situación para nosotros. Venimos de un mundo dividido entre platónicos y aristotélicos, vimos renacer esa rivalidad eterna en la Europa moderna, en la Europa del renacimiento, con Descartes, con Hobbes, con sus predecesores Bacon y Montaigne. Vamos a seguir la línea. Si les parece, leemos un poquitito de John Locke, una curiosidad simpática. Locke y Spinoza nacen en el mismo año, 1632. Así que si queremos una referencia clara a partir de la cual ubicar este encuentro nuestro, bueno, nada anterior a 1632 tiene lugar hoy aquí. A partir de ahí contamos. A diferencia de en otras ocasiones, empezamos por el campo aristotélico, empezamos por el campo de las ciencias naturales, como sabiduría amada por los filósofos, no de las ciencias exactas. Y vamos a leer... pensé que iba a aparecer Locke. Ahí está. Vamos a leer un poquito a Locke juntos. Yo les pongo la referencia como se la suele usar en la academia, cuando dice Locke, es ensayo sobre el entendimiento humano. Son textos que circulan, son textos que están disponibles en distintas traducciones en las redes. Esto obviamente es solo un fragmento que pertenece al 12º parágrafo. Si alguien lee en voz alta, compartimos Locke. Dale. Leo Gracias. yo si querés. Dale, buenísimo. La próxima cosa que debe considerarse es cómo los cuerpos producen ideas en nosotros y manifiestamente, la única manera en que podemos concebir que operen los cuerpos es por impulso, por movimientos externos y en nuestro organismo. Sí, por lo tanto, los objetos externos no se unen en nuestra mente cuando producen ideas en ella, y sin embargo, nuestros sentidos, es evidente... No, te salteaste. Que habrá... No, pará, que te salteaste. Sin embargo, percibimos. Ay, perdón. Puede fallar. Sorry. Y sin embargo, percibimos esas cualidades originales de aquellos objetos que individualmente caen bajo nuestros sentidos. Es evidente que habrá algún movimiento en esos objetos que, afectando a algunas partes de nuestro cuerpo, se prolongue por conducto de nuestros nervios o espíritus animales hasta el cerebro o el asiento de la sensación, hasta producir en nuestra mente las ideas particulares que tenemos acerca de dichos objetos. Y puesto que la extensión, la forma, el número y el movimiento de cuerpos de grandor observable pueden percibirse a distancia por medio de la vista, es evidente que algunos cuerpos individualmente imperceptibles deben venir de ellos a los ojos, y de ese modo comunican al cerebro algún movimiento que produce esas ideas que tenemos en nosotros acerca de tales objetos. Gracias. Bien. ¿Qué sabíamos nosotros de nuestro recorrido previo? Que la reencarnación anglosajona del viejo ideario aristotélico es fisicalista, es materialista, es naturalista.
A diferencia de la reencarnación continental del viejo ideario platónico, que es idealista. ¿Esto qué quiere decir? Que puestos a explicar el mismo problema, un problema en principio simple, ¿cómo es que yo ahora tengo idea de que ustedes están allí, al otro lado de esta pantalla? En el mundo continental, en el mundo de raíz platónica, el idealismo me va a hacer pensar, el racionalismo me va a hacer pensar en realidades incorporales, me va a hacer pensar en el alma, me va a hacer pensar en el espíritu. En este mundo al que nos estamos volviendo a asomar, ahora ya en la figura bastante sofisticada en términos científicos de John Locke, uno puede leer a Hobbes y a Bacon como precursores. Locke ya es miembro de la sociedad científica, de la Royal Scientific Society. Ya hay comunidad científica, ya hay experimentos teniendo lugar. Anda Boyle dando vueltas por ahí, no sé si se acuerdan de Boyle del colegio. Boyle Sí. Marriott. Está ensayando una precuela de la tabla periódica de los elementos. Estamos saliendo de la alquimia hacia la química moderna. Y Locke muy explícitamente por primera vez nos explica en estos ensayos sobre el entendimiento humano que el pensamiento tiene una fuente física, material, que de lo que se trata es de cuerpos en movimientos. Habla de nervios, habla de órganos, habla del cerebro. Cuando Locke y sus secuaces dicen espíritus animales, ustedes como psiquiatras del siglo XXI traduzcan neurotransmisores. Los espíritus animales son los neurotransmisores. Él no sabe qué mierda hay ahí. Por supuesto que no tiene concepto de molécula para pensarlo, pero él sabe que algo está viajando. Él está seguro que hay un cuerpo desplazándose, que hay extensión en movimiento, y que algo se mueve por los nervios entre el ojo y el cerebro, para que en el cerebro se represente, se vuelva a presentar la imagen visual que hirió la retina. Del mismo modo que está seguro, por supuesto que no tiene concepto de fotón, imagínense, pero está seguro que algo físico, material, a pesar de ser imperceptible por su pequeñez, viajó desde el objeto observado hasta el ojo. No necesito el desdoblamiento de lo psíquico y lo somático. En el plano somático, completo toda la serie. Por primera vez en la historia de las ideas, en términos que son términos casi familiares para nosotros. Hago un preview de futuras emisiones cuando lleguemos en esta escuela al siglo XVIII, cuando lleguemos a la figura de David Hume, vamos a poder leer ya a un continuador de Locke hablar directamente de células en el cerebro. No hay concepto de neurona todavía, así como no hay concepto de neurotransmisor o de fotón, pero ya estamos pensando a nivel celular. Para Locke esto es imposible, no tengo concepto de célula hasta que Evan Lewis Hoek, justo para la fecha en la cual Locke muera, principios del siglo XVIII, tenga en el microscopio una célula a la vista. Pero salvo la célula, que después va a ser la neurona, tengo todos los elementos. No tengo impulso eléctrico todavía, para eso hay que esperar todavía hasta el siglo XIX. Pero tengo el espíritu animal, que es el neurotransmisor, tengo los cuerpos imperceptibles que viajan entre los objetos de la percepción y los ojos, o entre los objetos de la percepción y los oídos, y tengo los nervios que conectan el órgano de la percepción con el cerebro. Me doy cuenta que omití las coordenadas finales. Locke nace en 1632, esto lo dije, va a morir en 1704. O sea que es el primer autor que aterriza en el siglo XVIII, en el siglo del origen
de la psiquiatría como la conocemos. Mi sensación es que no necesitamos mucho más de John Locke. Por supuesto que esto es una falta de respeto atroz. Es un autor al cual uno le puede dedicar su vida y ser feliz. Pero yo creo que en estos 15 minutos alcanza si nosotros nos quedamos con la idea de una continuidad aristotélico, epicúreo, baconiano, hobbesiana, que vuelve sobre el conocimiento como ciencia natural, sobre la filosofía, en tanto que historia de lo que significa conocer, enamorada de ese saber que es el de las ciencias de la naturaleza, la óptica, la física, particularmente la biología, y casi embrionariamente aquí la fisiología y la neurología, y que ya en términos cada vez más familiares para nosotros, se empieza a explicar el entendimiento, se empieza a explicar el pensamiento, se empieza a explicar la actividad mental de una manera monista, de una manera fisicalista. Es una sola sustancia, no son las dos de Platón, no son las dos de Descartes, no hay sustancia pensante separada de la sustancia extensa, es solo en el plano de la sustancia extensa que empieza y termina el recorrido de la ideación, el recorrido de la formación de imágenes. Hasta aquí John Locke, yo sé que es una barbaridad, pero tenemos que ver a otra gente igualmente importante. Quejas, preguntas y dudas respecto de esta pata de nuestra fase actual, si las hubiere. No, por acá, Yo me quejas, consigo un té. dudas no hay. Por ahí hay un concepto que levanto del lado del alumno que pregunta, que piensa, que es importante ir viendo cómo se van armando en la tradición continental y en la tradición no continental, que sería la de Gran Bretaña tal vez, dos escuelas de Sí. pensamiento siguiendo dos autores que siempre van como, van a marcarnos hasta llegar a nuestros tiempos, distintas escuelas del pensamiento, distintas formas de abordar el problema que a muchos nos trae hoy, que es qué pensamos del pensamiento, del cuerpo, y de muchos otros problemas prácticos. Sí, si ustedes recuerdan, yo compartí la vez pasada un textito de Borges, que se llama El Ruiseñor de Keats, que tiene una formulación poética de este modelo. Y Borges dice, es para poetas, no para historiadores, pero dice, los dos antagonistas inmortales reencarnan sucesivas veces. Y yo puedo pensar esto. Che, ¿quiénes son Locke y Leibniz? Bueno, son reencarnaciones barrocas de dos antagonistas inmortales, que fueron Heráclito y Parménides, fueron Platón y Aristóteles, fueron Hobbes y Descartes, y algún día van a ser William James y Francis Bradley. No importa. Pero generación tras generación veo efectuarse una discusión que en el fondo es medio inescapable, simple. Que, che, ¿cómo se arma de este lado la imagen que yo creo que surgió de aquel? Y bueno, la explico a la Platón Descartes apelando a dos naturalezas, o la explico a la Aristóteles Locke, Hobbes, confiando en que puedo seguir el mismo camino sin escapar del cuerpo, sin salir de la naturaleza física. Muy rudimentariamente, Descartes nos contó, para nosotros la vez pasada, alma, cuerpo y, en el delirio de anatomista trasnochado, la glándula pineal como órgano de transducción psicosomática, la glándula pineal transformando los impulsos físicos de la sensación corporal
en ideas, en pensamientos inmateriales, en el alma, y Locke, como Hobbes, embrionariamente antes que él, ofreciéndonos una alternativa monista, una alternativa que dice cerebro, nervios, cuerpos. No necesito el doble fantasmático de lo incorporal. Vamos a... Bien, miremos a Spinoza, que es un señor muy raro. Spinoza es muy difícil de ubicar en esta esquematización básica. Contemporáneo estricto de Locke, como dije, nacido en 1632, va a morir mucho más joven que Locke. Spinoza va a morir en 1677, a los 44 años. Spinoza, siendo continental, siendo cartesiano en su formación, va a intentar una solución monista. Va a intentar zafar del desdoblamiento entre lo psíquico y lo somático. Pero no a la Locke, no a la Hobbes, no por reducción de todo el problema a lo físico, no por fisicalismo o por materialismo. Lo va a hacer de una manera bastante extraña que prefigura mucho pensamiento posterior. Leamos la Ética de Spinoza. Eso no puede estar mal. Bueno, ahí se ve. Nati, ¿querés leer vos o leo yo? Estás en mudo, ¿eh? Esto es, No, lee vos, yo leo la próxima. Leo yo. Esto Bueno. es Spinoza, Ética, libro segundo, proposición séptima, escolio, ¿no? Esa es la cifra. Antes de seguir adelante, debemos recordar aquí lo que hemos demostrado antes, a saber, que todo lo que puede ser percibido por el entendimiento infinito como constitutivo de la esencia de la sustancia, todo eso pertenece solo a la única sustancia, y que, por consiguiente, la sustancia pensante y la sustancia extensa es una y la misma sustancia, que es comprendido ora bajo aquel atributo. Y así, también un modo de la extensión y la idea de ese modo es una y la misma cosa, pero expresada en dos modos. Y por consiguiente, ya concibamos la naturaleza bajo el atributo de la extensión, ya bajo el atributo del pensamiento, ya bajo cualquier otro atributo, encontraremos uno y el mismo orden, o sea, una y la misma conexión de causas, es decir, que se siguen las mismas cosas en el uno y en el otro. La siguiente, si te animás, le damos la continuación, porque me parece que es complemento de esto mismo. Muy bien. Sí. Pues allí hemos mostrado que la idea del cuerpo y el cuerpo, esto es el alma y el cuerpo, son uno y el mismo individuo, que se concibe ora bajo el atributo del pensamiento, ora bajo el atributo de la extensión. Y hay una más. Gracias. No, pero por ahora nos quedamos acá. La otra es si nos queda tiempo. Ok. Porque temo que esto genere discusiones y conflictos. La solución spinociana es una solución elegante. Spinoza quiere retener del racionalismo continental la distinción entre extensión y pensamiento, entre cuerpo y alma. Pero le gusta el monismo que han alcanzado los materialistas, los empiristas en las islas. Entonces inventa un artilugio que es raro pero es atractivo. Dice, en el fondo la sustancia es una sola. En el fondo se trata siempre de una única naturaleza. Pensamiento y extensión, espíritu y materia,
son dos registros, son dos modos de aproximarnos a esa sustancia única. Cuando yo considero el cuerpo de Mariano o de Nati, estoy viendo ese individuo desde una perspectiva, en un corte. Cuando yo considero los pensamientos, las ideaciones, los recuerdos de Mariano o de Nati, estoy viendo el mismo individuo, en otro plano, en otro registro. Pensamiento y extensión ya no son dos sustancias mutuamente trascendentes, como en el esquema cartesiano. Pensamiento y extensión son dos atributos, son dos maneras de recortar una sustancia única. Esto redunda en un orden idéntico de las cosas materiales y de las cosas espirituales. Porque en el fondo son unas y las mismas cosas que están siendo procesadas bajo el atributo de la extensión. Y así vemos cuerpos, o procesadas bajo el atributo del pensamiento, y así entendemos ideas. ¿Qué es el alma en la concepción espinociana? No es una sustancia separada del cuerpo, es la idea del cuerpo propio. Es otro modo de expresarse ese mismo individuo, que en el fondo no es ni puramente corporal ni puramente psíquico, pero que se expresa ora como cuerpo, en la extensión, ora como alma, como psique en el pensamiento. Sí. Cuando intentas llevar lo divino a este mismo lugar, por ejemplo, su teoría teológica de Dios, ahí es donde no se le arma un poquito quilombo, porque plantear esto mismo para con la idea de Dios, digamos que están las cosas y qué sé yo. El truco es así. Deus sive natura. Dios, naturaleza, son sinónimos, dice Spinoza. Dios es sustancia infinita, ser eterno e ilimitado, que ora se expresa en cuerpos. Y entonces tengo tazas, suéteres, auriculares, pelos, que de alguna manera son en Dios, como modos finitos que esa sustancia infinita tiene de expresarse en el plano de la extensión. Y también esta sustancia infinita, eterna y limitada se expresa bajo el atributo del pensamiento. Entonces tengo ideas, recuerdos, delirios, imaginaciones, que también son en Dios. El resultado teológicamente es raro. Increíblemente los que entendieron, hasta donde yo sé bien, a Spinoza son los muchachos de la Inquisición. Obviamente la ética de Spinoza está en el Index, está entre los libros prohibidos, como todos los libros buenos. Si un libro no está en el Index, es simple, no hay que leerlo, el Index se puede usar al revés, como filtro. Cuando la Inquisición prohíbe la lectura de los textos de Spinoza, lo acusa no de ateísmo, no de negar a Dios, sino que lo acusa de acosmismo. Lo acusa de negar el cosmos, lo acusa de negar la creación. Porque todo es en Dios, porque todo es de alguna manera un modo finito, limitado, que Dios tiene de expresarse. Queda divino esto, porque quiere decir que mi suéter es Dios. Quiere decir que la ocurrencia mía de usar mi suéter como ejemplo también es Dios. Y que el cable de los auriculares que interfiere con mi ejemplificación del suéter y de la ocurrencia mía de utilizar el suéter como ejemplo, el cable también es Dios. Spinoza en una preposición. Esto es porque tenemos poco tiempo. Pero Spinoza en una preposición es la preposición en.
No estamos ni bajo Dios, ni vamos hacia Dios, ni venimos desde Dios, ni actuamos contra Dios, ni vamos tras el Dios. La única preposición es en. Somos, y cada aspecto de lo que es en Dios. Para los que tienen una mente geométrica, imaginen un volumen infinito. Ese volumen infinito es la naturaleza, es la sustancia, es el Dios de Spinoza. En ese volumen infinito se cortan dos planos. Cada uno de ellos infinito, pero bidimensional. Un plano es la extensión. El otro plano es el pensamiento. Los puntos, los infinitos puntos del plano de la extensión son los cuerpos. Los espíritus animales, los fotones que viajan, los nervios, el cerebro, puntos en el plano de la extensión. Las ideas, las imágenes, los recuerdos, las ensoñaciones, los sentimientos, son puntos en el plano del pensamiento. Pero todo forma parte de ese único volumen infinito, que es la sustancia, que es Dios, que es la naturaleza. Por supuesto que este Dios, en relación a la pregunta de Mariano, ni se parece al Dios de la Iglesia. No es el Dios personal, cuyos intermediarios serían nuestros sacerdotes y nuestros rabinos. Es Deus sive natura, es la naturaleza, es el conjunto infinito de lo que hay. Yo no sé si esto quiere decir que no hay quejas o quiere decir que hemos fracasado tan completamente que no hay ni inquietudes. Porque es medio un delirio presentar Locke y Spinoza en 20 minutos. Pero para mí estuvo bueno porque pudiste llegar a la metáfora de estos dos planos. Ahí van llegando algunos comentarios, Nati, que nos permiten entender a qué se refería con extensión, ¿no? Parece que eso es importante. Sí, esto es raro. Oh. El término es cartesiano, fue Descartes el que nos jodió. Primero que Descartes está hablando en latín, entonces ya es una traducción. Descartes dijo, res cogitans, res extensa. ¿Qué quiso decir? Quiso decir una cosa cogitante, una cosa concibiente, una cosa pensante, y una cosa extendida, una cosa que se extiende. Esos serían los cuerpos. Los cuerpos serían lo extendido. Mientras que las almas serían lo pensante. Se hace lo que se puede con estas traducciones. Lo que es seguro es que del lado de lo extendido aparece la extensión como esencia de las cosas. Por eso medimos los cuerpos, por eso pesamos los cuerpos. Doy un ejemplo pueril. Digamos que hablamos de nuestras casas paternas. Podemos hacerlo como si la extensión fuera la esencia de esos inmuebles. Así hablan los agentes inmobiliarios, así hablan los escribanos. Vamos a hablar de metros cuadrados. Y probablemente lo primero que venga a la mente al hablar de un departamento o de una casa desde el punto de vista de la extensión sea una cifra de X metros cuadrados. Probablemente a continuación con un múltiplo de X dólares, Y dólares por metros cuadrados. Y esa más o menos va a ser la fórmula de la esencia del inmueble en cuestión. Tantos metros cuadrados a tantos dólares cada uno, el resultado, esa es la extensión como esencia del departamento. Si queremos ser más cartesianos todavía, vamos a agregar cifras, las del catastro, y vamos a ofrecer coordenadas en los ejes cartesianos de latitud y longitud. Y vamos a decir, es ese departamento
el de 132 metros cuadrados, a $3.000 el metro, que está ubicado a los 15 grados 18 minutos 16 segundos de latitud sur y a los 23 grados 12 minutos 36 segundos de longitud oeste. No estoy dando las coordenadas de nadie, las acabo de inventar. Si por otro lado nos aproximamos a ese mismo individuo, esto es Spinoza puro, a esa misma realidad, por el lado del pensamiento, la casa paterna no tiene ni metros cuadrados, ni dólares por metro cuadrado, ni coordenadas de latitud y longitud. La casa paterna tiene recuerdos de infancia. La casa paterna tiene un valor simbólico imposible de traducir a cifra. La casa paterna tiene atravesadas pasiones, sentimientos, nostalgias. Estos son los dos mundos de Descartes, que para Spinoza no son dos mundos, son dos modos de aproximarse a un mismo mundo. Son dos cortes en un mismo volumen. Y esto explicaría por qué tiende a repetirse el mismo orden en el plano de la extensión y en el plano del pensamiento. ¿Bien? Muy bien. No, clarísimo. De hecho, en el chat los comentarios apuntan a eso. Genial la capacidad para hacer entendible con conceptos tan abstractos. Y alguien dice, ¿qué cerca estuvo de ponerle una lógica a todo Spinoza? Ajá, sí, este era el plan. Este es el plan, este siempre es el plan en el continente. La verdad, Descartes, Spinoza, Leibniz, el proyecto es uno solo. El proyecto es encontrar una lógica, el proyecto es encontrar una lógica matemática que dé cuenta de todo lo que hay. Descartes Mathesis Universalis, Leibniz, a quien ahora le vamos a pagar nuestros respetos, le llama característica universal. Un programa, un plan computacional, un plan matematizante para entender cuánto ocurre con una misma lógica, con una misma matriz de procedimiento. Dejamos ahí una referencia a Spinoza que puede ser interesante si nos queda tiempo, pero yo les diría, miremos a Leibniz a los ojos, así completamos el panorama del siglo XVII, o por lo menos de los nacidos en el siglo XVII, porque Hobbes y Descartes, a quienes vimos la vez pasada, son grandes pensadores de este siglo, solo que nacieron en 1588, Hobbes en 1596, Descartes, entonces técnicamente son nativos del siglo de Bacon y de Montaigne, y como vieron, Locke se nos acaba de correr y tuvo la indecencia de morir en 1704, o sea que ya es siglo XVIII, el muy canalla. Leibniz peor, Leibniz nace en 1646, va a morir en 1716, o sea que ya parte de la obra leibniziana es del siglo siguiente. Leibniz, como ven, obviamente es menor que Spinoza, 14 años menor, pero llega a ser corresponsal de Spinoza. Llegan a intercambiar cartas y llega a visitarlo una vez. No sabemos qué se dijeron, aparentemente no salió bien la entrevista, pero hubo encuentro Spinoza-Leibniz. Es para una ficción. ¿Qué pasó esa tarde en La Haya cuando Leibniz visitó a Spinoza? Leibniz no es solamente un filósofo. Acá nos queda divino nuestro esquema bipartito, porque así como Locke es médico, Leibniz es matemático. Leibniz es padre del cálculo infinitesimal. Tan matemático como lo fuera en su momento Descartes con la geometría analítica. Spinoza también es matemático. La ética que acabamos de leer en realidad se llama
ética more geométrico demonstrata, ética demostrada según el orden geométrico. Ningún interés en las ciencias de la naturaleza, todo el interés en las ciencias exactas, siempre. Nada, mentira, ningún interés no, pero un interés relegado en las ciencias de la naturaleza frente al interés en las matemáticas. Gottfried Leibniz, entonces, alemán antes de que hubiera Alemania, filósofo hannoveriano, matemático, diplomático, historiador, corresponsal de Baruch Spinoza, escribe unos nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. No es una coincidencia, el título le está contestando a Locke. Los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano son una respuesta a los ensayos sobre el entendimiento humano, y Leibniz dedica páginas y páginas y páginas de obsesión a contestar línea por línea el libro de Locke. Les decía yo en la introducción, a diferencia de en otras ocasiones, esta no es una polémica. Leibniz contesta para el momento en que el texto de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano circula, Locke ya está muerto. No hay ida y vuelta. De alguna manera, para alentarlos a seguir, David Hume, un escocés más joven que Leibniz, va a retomar el hilo de esa conversación. Pero eso va a ser el mes que viene. Leamos un poquitito de Leibniz en los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Dale. Nati, ¿lees vos o leo yo? No, leo. Bien. Es claro que para percibir efectivamente el ruido de las olas, debemos percibir el que produce cada una de las gotas de agua de que están compuestas, siendo así que este imperceptible ruido, solo en unión con todos los demás, es decir, en el estrépito de la ola, es perceptible. Y no lo sería si la gota en cuestión fuese única. Lo que indica que el ruido de cada gota debe de hacer alguna impresión sobre nosotros, por pequeña que ésta sea, y ser percibido de algún modo, pues de lo contrario, la suma de 100.000 gotas no produciría cantidad alguna, como no la produce la suma de 100.000 ceros. Por las percepciones imperceptibles, explico yo, también aquella armonía preestablecida entre el cuerpo y el alma, y aún de todas las mónadas o sustancias simples, que debe admitirse en vez del insostenible influjo recíproco. Bien, merci. Vean que dice quiere decir nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Estamos en el 13º apartado. Por dos motivos les traigo este fragmento. Uno, muy obvio para los que están con nosotros desde el principio, es explícita la conversación con John Locke. Estamos hablando de impresiones imperceptibles. ¿Cómo fue? Pregunta Locke. Que viajaron, porque algunos cuerpos viajaron desde el objeto de la percepción hasta mis ojos, para dar lugar al movimiento de los nervios que explica la formación de la imagen en el cerebro, sin que yo viera esos cuerpos que viajaban. Acá, con esta concepción neoatomista, que retoma motivos clásicos de realidades imperceptibles para el ojo, pero que aún así incidirían sobre el aparato de la percepción. Acá se empieza a gestar lo que en Leibniz ya es una prototeoría del inconsciente. No estamos todavía en presencia de un inconsciente estructural como el de los freudianos, pero empieza a haber impresión, empieza a haber determinación que me pasa desapercibida. Y el ejemplo es simpático, es romántico. Me aturde el estruendo de las olas. Yo no puedo discernir el efecto, la impresión que me provoca cada gota del mar al chocar con otra gota del mar. Pero innegablemente algo de esto está ocurriendo.
porque si de alguna manera no me impresionase el ruido que produce cada gota, el oleaje en su conjunto no me aturdiría. Leibniz es matemático, como no produce cantidad alguna la suma de 100.000 ceros. Esto es prueba de que hay impresiones, de que hay determinaciones inconscientes. Hay una palabra técnica de la filosofía del siglo XVII, después se perdió, y es la palabra apercepción. La apercepción es la percepción consciente. Es la impresión advertida. La retenemos en castellano cuando decimos me pasó desapercibido. O cuando a los chicos los preceptores les ponen un apercibimiento. Pero el concepto de apercepción está perdido en la historia de las ideas. Es el concepto de una impresión consciente, por oposición a lo que ahora aparece por primera vez, que son impresiones inconscientes. Algo que Descartes, padre fundador del racionalismo continental, no hubiera admitido nunca. Segundo motivo por el que les traje esta cita, en ella Leibniz basa en estas impresiones inconscientes, imperceptibles, su doctrina de la armonía preestablecida. Es todavía otra solución al problema que nos viene ocupando a nosotros desde hace un mes, a la filosofía occidental desde hace 500 años, o tal vez desde hace 2500 años. ¿Cómo diablos se vinculan el pensamiento y la extensión? ¿Cuál es la relación entre lo somático y lo psíquico? Ya vimos a Descartes diciéndonos, son dos realidades con un influjo recíproco. Esta actúa sobre aquella, aquella actúa sobre esta. Ya leímos a Locke diciéndonos, esta no existe, es solo una realidad, la somática, la física. Ya leímos a Spinoza diciéndonos, los dos tienen razón. Tiene razón Locke, es una sola realidad, pero se equivoca, no es física. Es de otra naturaleza, que ora se nos presenta como física, ora se nos presenta como psíquica, y de allí las coincidencias que observamos. Leibniz propone un cuarto modelo, original y delirante. Hay cuerpos, hay almas. Descartes tenía razón. Se equivoca Spinoza, se equivocan Locke y Hobbes. Cualquiera de los dos monismos, el monismo fisicalista o el monismo indeterminado de la naturaleza de Dios, son errores. Descartes tenía razón, se trata de dos sustancias. Pero Descartes se equivoca en la idea de un influjo recíproco. El cuerpo no actúa sobre el alma, determinándola a pensar. El alma no actúa sobre el cuerpo, determinándolo al movimiento. ¿Qué diablos pasa entonces? Hay una armonía preestablecida. Imaginen ustedes dos relojes. Los minuteros de estos dos relojes dan exactamente la misma hora al mismo tiempo. No hay relación causal. Este minutero no está impulsando a este. Coinciden, pero no es porque este determine a este al movimiento. Coinciden porque un buen relojero preestableció una armonía. Los programó, los construyó eficazmente para que coincidan. Esta es la explicación leibniziana. En este momento yo pienso en subrayar mi explicación con un movimiento de la mano derecha. En este momento se agita mi mano derecha. Descartes dice, Potts, es tu pensamiento el que decide
la agitación de la mano derecha. Leibniz dice, no, pienso en agitar la mano derecha porque estoy programado a tal fin. Se agita mi mano derecha porque está programada a tal fin. Es una armonía preestablecida. Aquí y ahora no hay ningún vínculo causal que explicar. No necesito espíritus animales, no necesito glándula pineal, no necesito ninguna de esas pelotudeces. La mano se mueve, el pensamiento invoca el movimiento de la mano. Pero son las agujas de 2 relojes programadas de antemano para coincidir. No hay conexión entre una y otra. La armonía preestablecida de Leibniz. Acá Florencio hay una pregunta en el chat respecto a la apercepción. Preguntan si sería algo así como atención plena o mindfulness. Sí, claro, ahora está de moda la percepción. Ha vuelto. Lo que pasa es que Leibniz no tiene una prioridad, no tiene una valoración. Es simplemente descriptiva. Che, ¿viste que hay lo apercibido y lo desapercibido? ¿Viste que hay lo consciente y lo inconsciente? Pero no porque la conciencia plena sea algo superior o algo deseable. Es simplemente una distinción técnica. Vi aparecer y desaparecer cosas como las gotas que producen ruido en el mar sin que uno lo perciba. Pero no sé qué decían. ¿Dónde están? Había una pregunta de Verónica, un comentario, donde ella dice que muchos adjudican a Dios esa programación. Y sí, claro. Sí, si uno le quiere llamar Dios al relojero, no hay ningún inconveniente. Mi pregunta es, ¿qué piensa Leibniz a esta altura del pensamiento de la isla sobre el libre albedrío? No. No, acá, esto con total claridad, tanto Spinoza como Leibniz están convencidos de que la libertad es simplemente inconsciencia, desapercibimiento respecto de la determinación. Cuando yo digo que libremente he optado por tomar hoy mate amargo durante nuestra reunión, Leibniz y Spinoza a coro se me cagan de risa. Dice, vos lo único que me estás contando es que te pasan desapercibidas, que son inconscientes para vos, las determinaciones que llevan a ese apetito. Pero vos estás tomando mate amargo porque te criaste en las llanuras adyacentes al Río de la Plata, rodeado de gentes bárbaras que te instaban a tomar mate e insultaban a viva voz a los gringos que insistían en endulzarlo. Son capas y capas y capas sedimentadas de determinación que ahora desencadenan un gusto por el mate amargo. Llamarle a eso elección libre es simplemente confesar la ignorancia respecto, la inconsciencia respecto, el desapercibimiento respecto de las determinaciones que lo condicionan. No hay libre albedrío, o llámase libre albedrío a la ignorancia manifiesta respecto de las determinaciones, al carácter inconsciente de las determinaciones. Nada de lo que se ve es el resultado de una elección libre. La única diferencia es que en algunos casos yo sé de la determinación, no permanece inconsciente, no me pasa desapercibida. Tengo un suéter escote en B, finito. Este fue el uniforme con el que yo fui al colegio durante 12 años. No hay nada libre
en esta elección de atuendo. Está tatuado este suéter sobre mi cuerpo. Me lo impusieron a fuego. Y ahora cuando tengo que elegir un suéter, agarro uno escote en B. Ese es fácil porque ahí yo sé que no soy libre. En cambio, cuando yo señalo mi frente al decir sé que no soy libre, yo creo que este gesto es un gesto espontáneo. Yo no veo detrás de este gesto la determinación de aquello a lo que mi cuerpo se expuso, de la voluntad de mis mayores, de las influencias de una cultura, incluso de la fábrica del tejido genético del cuerpo que ahora muevo. Y esto es peor, porque me figuro ser libre, porque me imagino indeterminado. En el caso del escote en B, por lo menos sabía que estaba prisionero. Era consciente de la determinación. En el caso de los gestos, me sueño libre. Estoy igual de determinado, ¿eh? Si hiciera suficiente análisis durante suficientes años, descubriría las determinaciones de este gesto. ¿Quieren leer en este sentido la cita que dejamos colgada de Spinoza, que es muy ilustrativa? Dale. Y después reservamos lo que quede para preguntas y discusiones. Ahí la pongo. ¿Leo, Nati? Sí, sí. Bueno. Y a partir de aquí entendemos fácilmente, además, por qué el alma pasa al instante del pensamiento de una cosa, perdón, me estoy ahogando, del pensamiento de una cosa al pensamiento de otra que no tiene semejanza alguna con la primera, como, por ejemplo, un hombre romano pasa al instante del pensamiento de la voz común, perdón, de la voz pomum, manzana, al pensamiento de una fruta que no tiene semejanza alguna ni nada común con aquel sonido articulado, sino es que el cuerpo del mismo hombre fue muchas veces afectado por esas dos cosas. Es decir, que el mismo hombre oyó muchas veces la voz pomum mientras veía dicha fruta. Y así, cada cual pasará de un pensamiento a otro según que la costumbre de cada uno haya ordenado en su cuerpo las imágenes de las cosas. Pues un soldado, por ejemplo, al ver en la arena de las huellas de un caballo, pasará al instante del pensamiento del caballo al del jinete, y de este al de la guerra, etc. Un campesino, en cambio, del pensamiento del caballo, pasará al del arado del campo, etc. Y así cada cual, según ha acostumbrado a unir y concatenar las imágenes de las cosas de tal o cual manera, pasará de un pensamiento a este o a aquel otro. Bien, gracias. Me estoy quedando sin voz, che. Cuidado, cuidado, esto ya nos pasó a todos en algún momento de esta cuarentena. Sí. Asociación libre, my foot. Spinoza no decía my foot. No es asociación libre, es asociación determinada, barrada por el carácter inconsciente muchas veces de esa determinación. Yo creo que las huellas del caballo sobre la arena libremente me invocan el arado. Es tu pasado campesino, dice Spinoza. Si tuvieras un pasado guerrero, te invocarían las cargas de caballería. Llamamos libertad a la inconsciencia, a la desapercepción
de lo que sea que en cada caso nos determine. Spinoza no tiene problema con esto, Leibniz no tiene problema con esto, simplemente le gustaría que fuésemos más prudentes. Uy, no sabes lo que se me ocurrió, me voy a poner un suéter con escote en B. Dale, admití que estás arrastrando fardos de determinación transgeneracional, que es tu genética mediterránea la que te obliga a tener un suéter. Hacen 10 grados, inútil. Si fueras sajón, si fueras noruego, estarías en cuero dando la clase. Y que son tus costumbres burguesas las que a la hora de abrigar ese cuerpo mediterráneo te imponen el suéter de escote en B. Tendrías un poncho si fueras campesino. Florencio, ¿pero alguna de las dos escuelas en algún momento le da crédito al libre albedrío? Sí, hay momentos, hay momentos, hay entusiasmos. Esta es la peor época. Los ingleses son siempre mucho más propensos a reservarte un margen de libertad. Porque son médicos, porque son naturalistas, porque han visto desviaciones. Si yo soy matemático, si yo soy geómetra, la exactitud del cálculo me hace difícil la indeterminación, sobre todo en esta época de la historia del cálculo, donde la determinación parece completa. Esta es la época en que la matemática francesa te da a Laplace, y Laplace imagina que si yo tuviera toda la información, toda... Te tildaste un poquito. Se nos fue Florencia. Mientras leemos algún mensajito. Verá que se quedó ahí como congelado, no sé si nos seguirá escuchando. Verá que le mando un mensaje. A ver. Ahí volvió. Me echaron. Por atribuirle demasiada. Por atribuirle demasiada certeza a las cifras, los ceros y unos me expulsaron. ¿Zoom te sacó de la reunión? Sí, me echó. Y me trajo de vuelta. Muy bien. Bueno. Es un algoritmo omnipotente. Con Laplace. Laplace. Su afirmación de qué pasaría si él tuviese toda la información. Podría calcular. A ver, esto es fácil. Si yo sé todo lo que hay que saber acerca de un sistema simple, el agua en la pava, cuando la llevo a la hornalla, antes de prepararme el mate, y no me cuesta mucho predecir bastante precisamente qué va a pasar con el agua. Como que la dejes sobre el fuego lo suficiente, va a terminar hirviendo y volviéndose no apta para la preparación del mate. En mi genialidad calculo y la saco antes. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con la próxima novela de César Aira? ¿Por qué no puedo predecir exactamente el orden de cada una de las letras de la próxima novela de César Aira? Falta información. Si tuviera suficiente información, si conociera todo lo que hay para saber acerca del campo monstruoso del cerebro de César Aira, podría inferir, podría calcular sus próximas obras. Tengo una metáfora. El genio de Laplace. Sí, estoy pensando en una figura, metáfora simple como personaje conceptual. Sobre la tetera. O sea que un filósofo continental haría sus cálculos y programaría temporalmente la tetera, y uno de la isla haría en el cuerpo y por lo tanto simplemente confiaría en la experiencia. La tocaría. Sí, pondría el dedo. Sí, bien. Eso es ser empirista o ser racionalista. Por favor, hay varios comentarios acá en el chat. Verónica Schraje, espero haberlo pronunciado bien, dice, la libertad es una idea, entonces. Claro, es una idea, y si estos autores tienen razón, es una idea inadecuada. Es una idea hija de nuestro entendimiento parcial.
Yo lo dije estúpidamente a propósito recién. Zoom me dejó afuera. Yo sé que Zoom no es libre. Yo sé que Zoom no es alguien que elige excluir a este participante o aquel. Yo entiendo que atrás de esto hay determinaciones puras, medibles, flujos de información, cargas eléctricas, algoritmos que determinaron que por 3 segundos, y por exactamente 3 segundos, no 2, no 4, yo quedase afuera de este meeting. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Como que estamos de acuerdo en que el auto no decidió dejarme de a pie libremente. Simplemente se cortó el cable del embrague. Hay una determinación que se le impone. La pregunta es si esta determinación aplica también a nosotros, a mis elecciones de vestimenta, bebida y palabras. Bueno, pensando esa pregunta, en el chat un colega dice, ¿y la poesía, la improvisación en el jazz, la creación artística, carece de libre albedrío? Sí, desde este punto de vista, sin duda. Son simplemente estructuras un poco más complejas. Y el free jazz es un poco más complejo que el bebop, y el bebop un poco más complejo que las big bands. Pero en última instancia, sí, munido de suficientes datos, con una computadora lo suficientemente ágil, Laplace podría haber anticipado cada nota tocada por Charlie Parker. Todas. Incluso los errores, incluso las desviaciones provocadas por el exceso de heroína. Este es el truco, este es el chiste. Llamo. ¿Cuándo me sorprendo? Me sorprendo cuando ignoro. Si yo supiera todo lo que hay que saber de un campo determinado, por ejemplo la poesía, deduciría de los poemas previos de este autor o de esta tradición la próxima palabra en el próximo verso. Esto es ser mecanicista, esto es ser determinista. Que en algunas áreas somos todos deterministas. La pregunta está bien planteada, es si somos deterministas también en poesía, es si somos deterministas o mecanicistas también en jazz. Obvio que somos deterministas y mecanicistas a la hora de mirar el piano, a la hora de mirar el instrumento del músico de jazz. Yo sé perfecto qué cuerda del arpa va a tañir qué martillo cuando el pianista toca esta tecla. Sé perfecto cuánto se va a desplazar el fieltro del amortiguador cuando oprima el pedal de resonancia. Ahí somos todos mecanicistas. La pregunta es si también somos mecanicistas en estas áreas que planteaba el amigo en el chat. Si somos mecanicistas a la hora de predecir qué nota va a tocar el pianista. Bueno, acá otro compañero comenta, Leticia Gastaldi, comenta lo siguiente: en la técnica de asociación libre, Freud la propone para que quede al descubierto lo que Lacan va a llamar la cadena significante de cada sujeto, del inconsciente. Ahí se puede ver la influencia de Spinoza en lo más básico de la técnica psicoanalítica. Yep. Claramente, se llama cadena, no se llama ligera atadura al interior de la cual tengo amplio margen de acción. Es una cadena. Lo que yo creo libre en la conciencia está firmemente anudado en el plano inconsciente. Esto es lo que Freud sabe. Pero lo sabe como lector de Spinoza. ¿Saben el cuento del biógrafo? El biógrafo inglés famoso le pregunta a Freud por qué Freud no cita a Spinoza. Y Freud no cita a Spinoza en toda la obra. Cita a Schopenhauer, cita a Nietzsche, cita a Descartes, cita a Platón.
no hay cita de Spinoza. Y Freud responde, famosamente, no lo cité en ningún lugar en particular porque Spinoza está en todas partes. Lacan directamente tenía el cuadro de la ética, la tabla de materias de la ética la tenía pegada en el cuarto cuando estudiaba. Dormía abajo de la tabla de materias de la ética, no. Esta parte fácil no es la parte en la que tenemos que especular para entender si la filosofía continental del siglo XVII influyó sobre los padres del psicoanálisis. No, tenían el álbum con todas las figuritas. Eran fanas, no hay misterio en esto. Por supuesto que Freud sospecha que el hecho de que yo sea inconsciente respecto de una determinación férrea que se me impone, lo único que significa es que yo soy inconsciente. Lo único que significa es que yo no la advierto, no significa que no haya una determinación férrea. Más bien todo lo contrario. Cuanto más inadvertida, cuanto más inconsciente, más férrea como determinación. Aquí Ezequiel Volati, en el chat, pone una pregunta, un comentario muy picante. Dice, este determinismo suena como la defensa perfecta para un crimen. Por supuesto. Imaginar que el actor de un crimen tenía más opciones que el compositor de una melodía es el mismo delirio. Obvio que el acto criminal está determinado. Esto no es una defensa, esto no quiere decir que no lo castiguemos o lo cortemos en pedacitos después, pero sabemos que el acto criminal no es un acto libre, no es un acto que no responda a condicionamientos físicos, culturales, sociales, biográficos. Sí, ahí lo escuché a Watson un ratito, diciendo, digo, como un puente, cruzamos a la isla. Claro. Silvia tiene la mano levantada hace un rato. Silvia, te abrimos el micrófono para que puedas comentar. Dale. Abrite el micrófono, así podés hacer tu pregunta o tu comentario. O tus insultos, tus improperios, lo que sea También. que estés determinada a hacer. Silvia, ¿estás por ahí? Zoom no la deja. Silvia. ¿Silvia? Silvia, tenés la cámara apagada y el micrófono en mudo. Tal vez Silvia no ¿Te animás existe. a hacer la pregunta? Silvia no está, Silvia se fue. Bueno, ya va a volver. Bueno. Bien, después por otro lado también había otros comentarios. Dame un segundo, estoy abriendo el chat. Dice, ¿cómo conviven la inexistencia del libre albedrío y la idea de que Dios otorga el libre albedrío y la elección del hombre? No conviven. Ese Dios es falso. El verdadero Dios es un relojero que nos determina. No conviven, se llevan mal. Uno fue expulsado. Claro, ese Dios, el Dios raro del Evangelio, que al mismo tiempo lo sabe todo y lo puede todo y lo quiere todo bueno, pero te deja mandarte cagadas. Ese desaparece en el racionalismo del siglo XVII. Sí. No, está todo determinado. Digamos que a Spinoza en la comunidad religiosa no le va muy bien. Lo tuvimos que echar de la sinagoga. Claro, lo primero que hace Spinoza en la sinagoga, por eso lo tuvimos que echar, es rechazar la idea de plegaria. ¿Qué hace rezándole al Dios? Ay, por favor, Dios querido, en tu omnipotencia, en tu omnisciencia, ayúdame con el final de anatomía. Es imbécil. El Dios omnipotente, eterno, infinito, no va a cambiar su plan porque vos le pediste por favor. La idea de plegaria es tan demente, es tan indeterminista, que es loca. ¿Qué haces hablándole al Dios para que no se corte el cable del embrague? Va a cortar cuando se corte el cable del embrague. Se va a quedar sin nafta. Que nunca creí que hubiera un Dios personal, yo he hablado solo, suplicando, no sé a quién, que no se quedara sin nafta un auto.
Yo sabía perfecto que en el tanque de nafta del auto había X mililitros ya a esa altura de combustible. Y que esos X mililitros permitían que yo me desplazase manejando Y metros para llegar o no, y esto ya estaba decidido, a una estación de servicio. Y aún así yo dije, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿A quién le hablas? Pregunta Leibniz, Spinoza y todos los mecánicos, y todos los ingenieros, todo aquel que entienda un poco de que hay una cantidad de combustible mínima indispensable para recorrer Y metros. ¿Qué más había ahí? Porque no quiero que quede gente colgada en el chat, cosa que nos ha pasado otra vez. Tengo un pequeño problema paternal. Un segundo. Atendé. Pablo Indiazábal, como cuando Borges decía que la prueba de que el Corán fue escrito por los musulmanes es que no hay ni desiertos ni camellos. Sí, yo sé que Borges dijo eso. Yo también leí el Corán. En el Corán hay camellos. Hay un montón de camellos. Después, Carolina Renzo pregunta cómo se explicaría lo inexplicable y los milagros. Ignorancia. Hola. I am back. ¿Silvia? Oh, no. ¿Silvia? No volvió. Oh. Acá me sugieren un parecido con Peperino Pómoro. Bien. También para mí es importante hacer una aclaración, mientras tenemos congelado a Florencio, que es que cuando uno va revisando los autores en filosofía, tiene que animarse un ratito a pensar en qué pensarían ellos, ¿no? Acá estoy. Bien. Hola. Que mientras uno se anima a estudiar filosofía, por ratitos tiene que suspender sus propias ideas para animarse a imaginarse a pensar cómo piensa el tipo que escribe este texto, ¿no? Entonces, claro, acá no se juega siempre lo propio. No, claro, acá el chiste no es, a ver, cada uno de nosotros puede pensar que hay milagros o que no hay milagros. Esto no es un problema. Lo que es importante es entender que Spinoza estaba convencido de que no había milagros. Claro. Y que de la nada nada venía. Y que en última instancia no existe lo inexplicable. Lo que existe es aquello que yo no estoy en condiciones de explicar. Lo que existe es aquello que escapa a mis capacidades actuales de explicación, en el estado actual de mis investigaciones. Esto es simple, lo podés resumir en la palabra que usaba recién la amiga en el chat. Lo inexplicable o lo inexplicado. El racionalista del siglo XVII te dice, existe lo inexplicado. No necesariamente existe lo inexplicable. Hay algo que yo todavía no pude dar cuenta de ello. Obvio, infinitas determinaciones. Si mi entendimiento es parcial y lo para entender es infinito. Pero no hay nada que por su propia naturaleza se sustraiga al cómputo, que por su propia naturaleza escape a la explicación. Perdón, ahí se estaba con el micrófono apagado. Acá hay otro comentario en el chat de Juan Blanc. Respecto a Spinoza, me hace recordar a Gustavo Pitaluga en Temperamento, Carácter y Personalidad, cuando habla de las determinaciones genéticas reafirmadas transgeneracionalmente como temperamento en las determinaciones de deseos, proyectos que determinan el oficio, profesión y carácter. Perdón el cascabel, pero tenemos un gato nuevo y mi novio está tratando de calmarlo. A ver,
Mirá, hay un concepto, de vuelta, son conceptos que a ustedes les van a sonar primitivos, ¿no? Insisto, no hay neurotransmisor, no hay neurona, pero hay un concepto que recorre la obra de Spinoza, que es el concepto de fábrica. Nuestros cuerpos tienen una determinada fábrica, y es una determinada producción, un determinado montaje, sentido literal de fábrica, pero también es fábrica, como todavía la usan los ingleses, en fabric, cuando dicen el tejido, la urdimbre, la tela, es esa fábrica. De alguna manera está tejido nuestro cuerpo. Y esa fábrica del cuerpo, por supuesto, que sumada a la serie de los encuentros previos, sumada al acostumbramiento sobre el que leímos en la cita, no es lo mismo, no es la misma infancia campesina que la juventud guerrera a la hora de relacionarse el cuerpo con un caballo, con las huellas de un caballo. No es lo mismo ser latino que criollo al escuchar la palabra pomum. A mí pomum no me dice nada, tal vez el pomo de la puerta. Al romano le evoca la manzana. Esto no es genético, esto no es orgánico, esto es costumbre, es iteración. Pero en la combinatoria de la fábrica y los encuentros, hay muchas más determinaciones de las que nosotros podemos advertir. Tenemos conciencia de algunos apetitos, de algunos deseos, pero permanecen inconscientes para nosotros las causas que los determinan. Por eso los juzgamos libres, por eso los imaginamos caprichosos y espontáneos, porque no sabemos qué es lo que nos empuja en esa dirección, que podría ser fábrica del cuerpo o podría ser serie del acostumbramiento, de los encuentros previos, o todavía otro tipo de determinación sobre el cual no tenemos noticia. Muy bien. Agotemos las quejas y preguntas. Silvia Alejandro Aguayo pregunta, ¿qué pensaba Spinoza de la economía? Eso es para cuando hagamos filosofía para economistas. Esto es filosofía para psiquiatras. Ok. ¿La Pitaluga ya la leíste? Sí. Y Mónica dice que estaba tan presente en la obra de Freud como el concepto de las series complementarias. Sí, a ver, por supuesto que esto está abierto a sucesivas lecturas y diversas, pero ignorar que el niño Freud es un niño continental, positivista, criado en el seno de la escuela anatomoclínica alemana, yo creo que no tiene sentido. Hay determinismo, hay mecanicismo, hay positivismo atrás en la articulación de los pensamientos freudianos. Por supuesto que después vamos a encontrar grietas, por supuesto que después vamos a encontrar fisuras, como también las podemos encontrar leyendo a Spinoza y leyendo a Leibniz. Pero el espíritu es un espíritu cientificista, es un espíritu determinista. Este es el denominador común. Por supuesto que esto está lleno de caveats y de precauciones y que no se puede resolver en 5 minutos el sentido completo de una obra. Y que si vamos a Freud, y si vamos a Spinoza, y si vamos a Leibniz, y si vamos a Lacan, vamos a encontrar infinita complejidad, que en esta simplificación no cabe. Pero yo creo que no falseamos el espíritu de las obras y decimos, che, esta gente estaba tratando de calcular, estaba tratando de entender. La inspiración geométrica, la inspiración matemática, recorre todas estas discusiones. Hasta el final, Lacan está buscando fórmulas. Y eso es Spinoza. Eso es la ética demostrada geométricamente. Bien. Me parece que hasta acá hemos ¿Estamos? dado un panorama Muy bien.
Hay que cerrar. Hay que hacer una 21 a síntesis. 30, según las leyes y los cálculos. Yo te tengo que decir la verdad, Florencio, no es algo que he decidido yo, es que he sido determinado así por un orden Ah, superior, mm, que en este caso es mi ah. esposa. ¿Cómo es? Yo creo que la sé, la cita de Borges, a ver si la sé. Eh, porque trajimos a Borges de los pelos, no era como había que traerlo. Dice Borges. Ah, ¿Estaba el Corán, vas a decir? no, una mejor, la de la versión de Lichín. No te arredres, la ergástula es oscura, de firme hierro es la incesante. No me la voy a acordar. Termina así el poema, que es precioso. Dice, el camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Esta es la fórmula borgiana para salir del drama en el que te sume el determinismo. Vos podés pensar en el orden de la determinación, vos podés pensar en la acumulación de las causas conscientes, inconscientes, pero pensá que en algo... me la acordé. No te arredres, la ergástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está el Dios que acecha. Ser determinista no excluye la posibilidad de soñar con una indeterminación. Es tratar de calcular, es tratar de pensar y de entender, pero no quiero que quede una imagen del racionalismo del 17 carcelaria, que atente contra la apertura de posibilidades nuevas. Así que con eso, con Dios acechando en las grietas, me puedo despedir. Bueno, con los saludos de Max Luna, de Gabriela Velázquez, de Verónica, de Gerardo, de varios que van llevando, Ivana Smoljanovich, bueno, y de muchos que van apareciendo, todos están muy contentos, y le agradezco Bien, a Florencio. Nos gracias a vemos la ustedes. próxima, ya va a Nos vemos el salir mes que algo viene. con temática. Sí, siglo XVIII, ya llegamos a playas en las que existía la psiquiatría. Ya tenemos a Pinel dando vueltas, estamos con amigos. Chao muchachos, gracias. Chau a Nos vemos. todos. Chao, hasta luego, gracias Florencio.